Acá estamos nuevamente para continuar con lo que es aplicaciones de las derivadas y vamos a hablar ahora de máximos y mínimos de una función. Entonces vamos a hacer en este video la definición o una definición con no tanto rigor matemático de lo que son máximos y mínimos, tanto globales como locales. Entonces vamos a arrancar con los máximos y mínimos globales. Y decimos que sea C un número en el dominio D de una función f. Entonces C es un número dentro del dominio D de una función. Y decimos que f de C es un máximo global o absoluto de f, o sea de nuestra función, si f de C es mayor o igual que f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. Entonces, f de C será un máximo global, un máximo absoluto de nuestra función, si ese valor que produce evaluar C dentro de la función es mayor o igual, puede ser, que cualquier otro valor de la función f de x dentro del dominio de la función, por supuesto. En el caso de el mínimo global o absoluto, podemos hacer una definición análoga. Si decimos f de C es un mínimo global o absoluto de f si f de C es menor o igual que f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. O sea, f de C es un valor que toma la función en el cual la función esa no puede tomar un valor menor que ese. ¿Sí? A lo sumo podrá tomar un valor igual, pero no puede tomar en todo su dominio un valor menor. Entonces, f de C será un máximo global si se cumple esta desigualdad que está aquí, y será un mínimo global si se cumple esta desigualdad que está aquí. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una función que es esto, que puede ser un polinomio, por ejemplo, si esta función que tiene esta curva roja que está acá, y su dominio, supongámoslo que se haya acotado a este intervalo cerrado que es menos 1.5825, si acá está dado de manera decimal el dominio. Entonces, en este dominio que nosotros tenemos tan acotado de esta función, tenemos todos los valores que la función puede tomar. Todos los valores que puede tomar están acá graficados, porque hemos graficado el dominio que va de menos 1,5 a 8,25. Entonces, claramente el valor máximo global o absoluto está dado por este punto que está acá, o sea, la coordenada y de este punto que está acá, que es 28,8. Entonces, esta función tiene un máximo global o absoluto de 28,8 y se da en x igual 2 tercios. ¿Sí? Entonces C en este caso será 2 tercios. El lugar de la variable independiente donde se produce el valor máximo de la función es 2 tercios. X igual 2 tercios o C igual 2 tercios. Y el valor del máximo global o absoluto es 28,8 en este caso. También uno puede observar que si este es todo el dominio de la función, claramente el valor mínimo es este pozo que está acá, mínimo global o absoluto, o sea, no hay ningún valor de la función menor que el valor que toma la función en este punto. Entonces, ese punto corresponde a menos 47 y corresponde a f de 6. Entonces, menos 47 es el valor del mínimo global y 6 es el lugar de la variable independiente o el lugar en la recta numérica donde se produce ese mínimo global o absoluto. Es muy común denominar a los valores globales como extremos, entonces cuando uno habla de extremos absolutos o extremos globales, se refiere a los máximos y a los mínimos, a todos los lugares extremos de una función. Por otra parte, podemos definir lo que son extremos locales de la siguiente manera. Supongamos un intervalo abierto que va desde A hasta B, incluido en el dominio D de una función. Entonces, si tenemos un número C que está dentro de este intervalo, o sea, dentro de estos límites A y B, dentro de estos valores, que no puede tomar los valores de A y B, está aquí entre A y B, entonces f de C es un máximo local de f en este intervalo abierto a B, si f de C es mayor o igual que f de x para todo x incluida en el intervalo abierto a B, mientras que de manera similar podemos definir un mínimo local correspondiente a f de C. El mínimo local corresponde a la función en el intervalo abierto a B
y se da si f de c es menor o igual que f de x para todo x perteneciente al intervalo abierto AB. ¿Cuál es la diferencia en el caso de estos que se denominan extremos locales con los extremos globales que vimos recién? Bueno, más que nada es que nos referimos acá a valores de x dentro de un intervalo que es un subconjunto del dominio de la función, mientras que cuando hablábamos de extremos globales nos referíamos a todo el dominio de la función. Entonces esto se está aplicando ahora a un intervalo abierto AB que está incluido en el dominio D de una función. Lo que quiere decir es que cuando hablamos de extremos locales, lo que hacemos es observar solamente una parte de la función. Entonces, por ejemplo, si pensamos en este valor, f de 4 igual 5, entonces este valor que tenemos aquí, y observamos solamente este rango que está marcado acá en celeste, lo que nosotros vemos es que es un mínimo, ¿sí? 5 es un mínimo de esta función. Pero es un mínimo local, ya que nosotros nos estamos restringiendo a observar solamente el intervalo denominado I en esta gráfica. De hecho, no es el mínimo global es este valor. O sea, si uno observa todo el dominio de la función, que podemos suponer que es solamente lo que se está mostrando acá, si uno observa todo el dominio de la función, uno puede ver que el mínimo absoluto o el mínimo global corresponde a este valor que está acá en este pozo que se hace en la gráfica en el intervalo K. Pero este que tenemos aquí, que era 5, es un mínimo de la función, pero un mínimo local, ya que corresponde solamente a las cercanías de este valor, o sea, de x igual 4 en este caso. Entonces, la diferencia entre extremos locales y globales es que unos se definen en un intervalo o en un lugar acotado mirando solamente una parte del dominio de la función. Esos son los locales, mientras que los globales se asocian a mirar todo el dominio de la función y encontrar valores extremos, valores máximos o valores mínimos. Entonces, para fijar ideas vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos. Entonces, dice, a partir de la gráfica de la función x cuadrado, deduzca cuáles son sus valores extremos. Entonces, la función x cuadrado es una de las más sencillas a esta altura. Uno maneja este tipo de gráficas muy fácil. Entonces nosotros sabemos que la función x cuadrado llega a este valor mínimo en x igual a 0 y luego crece indefinidamente si x tiende a infinito, digamos, o si x tiende a menos infinito también crece indefinidamente. Entonces uno puede ver que el mínimo que es global y también puede ser local de esta función x cuadrado se da en x igual 0 y toma el valor 0, ¿sí? Entonces ese es el mínimo, es el único mínimo que es global y local de la función f de x igual a x cuadrado, mientras que la función no cuenta con un valor máximo, porque siempre uno puede encontrar un punto que esté más arriba de cualquiera que uno elija, ¿sí? La función crece indefinidamente, entonces no tiene o no cuenta con un valor máximo esta función f de x igual a x cuadrado. Otro ejemplo es el siguiente, dice a partir de la gráfica de f de x igual coseno de x, deduzca cuáles son sus valores extremos. Entonces, podemos observar una porción de la gráfica infinita de la función coseno de x, pero solo sabemos que esta función se repite, o sea, es periódica, en toda la recta numérica, o sea, entre menos infinito e infinito, y que no puede tomar un valor mayor que 1 y no puede tomar un valor menor que menos 1. Entonces, el máximo valor que puede tomar la función es, bueno, el valor 1. Entonces, se produce en todos los valores, en todos los lugares, o sea, el máximo, tiene infinitos máximos esta función, se produce en todos los lugares donde, bueno, la función alcanza el valor 1. Entonces, eso es, por ejemplo, en el caso que nosotros estamos observando, la porción de la gráfica es menos 2pi, 0, 2pi, pero también se producen 4pi, 6pi, 8pi, 10pi, etc. Entonces, en definitiva, tiene infinitos máximos que son locales y globales también, o sea, se ubican en los múltiplos pares de pi. Entonces, infinitas veces tenemos máximos locales y globales. El global es 1, digamos, o sea, es el valor 1, quiero decir, y corresponde a
f de 2n por pi, donde n son números enteros. Entonces ese valor, si uno pone 2n por pi, donde n son números enteros, siempre obtenemos el valor 1 en la función coseno. En cambio, los mínimos se dan donde la función alcanza el valor menos 1. O sea, los mínimos de la función coseno de x también son infinitos y toman siempre el valor menos 1. Son infinitos mínimos globales y locales también. Entonces, estas líneas verdes marcan la posición de esos mínimos y corresponde en este caso a menos 3pi, menos pi, pi, 3pi, etcétera, todos los múltiplos impares de pi. Entonces uno puede definirlo de la siguiente manera, como f de 2n más 1 por pi o 2n menos 1 por pi. Esto uno se asegura que siempre da un número impar, entonces siendo n por supuesto números enteros, como dijimos recién, entonces coseno de 2n más 1 por pi va a ser siempre menos 1, o sea, siempre va a corresponder a los valores mínimos de la función que están marcados aquí con esta línea vertical punteada de color verde.